al espectáculo Luces y Sonidos de la Independencia. Estas son las indicaciones. Durante el espectáculo no se puede sacar fotografías con flash. Pueden filmar, pueden sacar fotos sin flash. Cuando vayamos pasando de patio en patio, por favor, no se olviden sus pertenencias particulares. Cuando pasemos a la sala de la jura, no levanten demasiado los teléfonos para que las personas de atrás puedan ver. Y la última indicación, que pongan en silencio sus teléfonos celulares. Disfruten el espectáculo y muy bienvenidos. Bienvenidos. Les informamos que está prohibido el uso de celulares y cámaras con flash durante la función. Muchas gracias. Buenas noches. Qué extraña y a la vez agradable sensación la de ingresar a lo que alguna vez fue un dibujo hecho por nuestras manos de niño. Porque ¿quién de nosotros no trazó alguna vez, con la improlijidad de chico, los contornos de la Casa de la Independencia mientras oíamos a la maestra contarnos, como en un cuento, que ahí, en ese pedacito de papel, alguna vez se hizo historia? Una noche de otoño de 1810, al paso de una de aquellas carretas que hacían el tráfico del interior y surcaban nuestros caminos como si fueran navíos de la pampa, llamaron a la puerta. ¿Quién va? ¡Ave María Purísima! ¡Traigo un correo del sur! ¡Voy! Hoy recibí su carta que ya he trasladado a los amigos de Buenos Aires. Desde allí llegaron noticias que confirman las buenas esperanzas que teníamos, y con ellas la proclama que la Junta Provisional Gubernativa envía a todas las provincias. En ella se dice: llevad a las provincias todas de nuestra dependencia, y aún más allá, si puede ser, hasta los últimos términos de la tierra, la persuasión del ejemplo de vuestra cordialidad y del verdadero interés con que todos debemos cooperar a la consolidación de esta importante obra. Ella afianzará de un modo estable la tranquilidad y bien general a que aspiramos. Real Fortaleza de Buenos Aires, a 26 de mayo de 1810. Cornelio de Saavedra, Dr. Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Dr. Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, Dr. Juan José Paso, secretario, Dr. Mariano Moreno, secretario. La campana del Cabildo convocó a los vecinos de Tucumán, que muy pronto se adhirieron a los planes de la Junta, mientras otras campanas, que rasgaban los aires de otras ciudades y otros pueblos, llevaban la voz de la libertad a los 4 puntos cardinales. Aquellos tañidos fueron como chispas de un incendio, y en poco tiempo las Provincias Unidas del Sur alzaron su marcha heroica que forjaba el nacimiento de una organización política libre e independiente. Eran tiempos de revolución y de guerra, de actos heroicos y de alianzas estratégicas. Hubo muchas batallas, asambleas, estatutos, ideales, diferencias, acuerdos. Hubo muchos planes, muchos proyectos de país, muchísimas cartas que viajaron a caballo, de provincia en provincia, buscando la unidad de los pueblos del sur. Esta casa, que pertenecía a la familia de doña Francisca Bazán de Laguna y que luego fue utilizada como cuartel para el Ejército del Norte en 1812 y como oficina de aduana, almacén de guerra y cajas generales del gobierno revolucionario en 1815, esta misma casa fue la primera morada de nuestra independencia. ¿Por qué este hecho tan sustancial de la historia de nuestro continente se dio justamente en esta casa? En esa fecha, en ese momento. Porque el estatuto del año 1815 había designado a nuestra San Miguel de Tucumán como sede del soberano Congreso del año 1816. Habrá respuestas, muchas, pero ninguna será la definitiva. Quizás, en aquel momento de decidir la sede del Congreso, no se tuvo en cuenta que en Tucumán no había grandes edificaciones,
a excepción del edificio del Cabildo, que no estaba en buenas condiciones y estaba siendo ya utilizado por la administración del gobierno provincial. Quizás lo que importaba de aquel Tucumán era el valor simbólico que había adquirido después de la batalla de 1812. El clamor de la batalla llegaba hasta nosotros y estos mismos patios, como los de otras muchas casas de la ciudad, se vieron invadidos por los que volvían trayendo noticias del combate o pidiendo un lugar para los heridos. El fuego y el humo se dispersan por otros lados. ¡Hay que calentar más agua! ¡Hay fuego en los matorrales! Agua, por favor. Un poco de agua. ¡Están ardiendo los toques! No importa. Ese es el fuego de nuestra victoria. Viene del campo. Casi al inicio, el señor general nos envió con una partida de dragones para observar el movimiento del enemigo. A la media hora divisamos su vanguardia que marchaba por entre los pajonales. Entonces nos presentamos a su vista, provisto ya de unos tizones de fuego que mandé a sacar del rancho y mandé a mis soldados prender fuego a las pajas por 3 puntos paralelos a mi frente, avisando a la vez al general de que el enemigo tomaba su dirección al poniente. Mandaron una fuerte partida a perseguirme, pero nosotros, tiroteándoles en la retirada, nos burlamos de ellos y seguimos quemando el campo para obligarlos a recortarse más hacia la costa. Al llegar a las vertientes del manantial, se vieron forzados a aceptar la batalla. Son 100 los prisioneros y muertos que les ha costado y emprendían ya la retirada, dejando en el campo sus armas, sus cargas y sus bagajes. Todo ha concluido ya. ¿Qué habrá ocurrido? ¡Victoria! 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 ¿Oís? ¡Hemos vencido! Fue una noche inolvidable que Tucumán entero vivió iluminada con el júbilo de las grandes fiestas. ¿Cómo fue que eligieron Tucumán? La pregunta sigue resonando en el aire. Fue así. En Tucumán, la convicción era fuerte y se había demostrado en la batalla del Campo de las Carreras en septiembre de 1812. En Tucumán no había dudas. La independencia del rey de España debía defenderse entre todos los pueblos, entre todos los sectores sociales, con todos los recursos. La forma de gobierno debía discutirse a fondo y sin apuros, pero la declaración de la independencia era urgente. Eran los primeros días del año 1816 y los diputados habían llegado desde todos los puntos de la región. Esta casa los esperaba con sus puertas abiertas. Eran tiempos de revolución y de guerra. Adelante, pasen. Esta es la sala principal de la casa.